tardes. Bueno, el taller de coreografía del Chopo tiene mucho gusto en presentar el trabajo de este semestre. En primer lugar, sería María Teresa Gómez Vázquez y su historia es Compartiendo mis memorias. La recibimos con un aplauso, por favor. Que cada uno de los nombrados y participantes se tiene que hacer cargo de su propia historia. Por lo tanto, tendrá que leerlo. Un día, una vecina nos invitó a jugar con sus niños, que al entrar a su departamento, su perrito pequeñez nos ladró y mordió a mi hermanito. Se asustó y lloró. Cuando fue con nosotros mi abuelita, la vecina, le contó el incidente sin dar mayor importancia. Pasaron los días, el rasguño cicatrizó, pero el niño enfermó del estómago. Las vecinas le decían a mi mamá: está espantado, llévelo a que le den una limpia. Mi mamá, poco creyente de esas cosas, lo llevó con el doctor, pues estaba tan pálido y hasta amarillento. El doctor de inmediato diagnosticó hepatitis. Su mal fue empeorando hasta permanecer hospitalizado. Después de un tiempo murió a la edad de 5 años, 1951. La medicina aún estaba atrasada. La muerte de mi hermanito es el recuerdo más triste de mi niñez, pues solo me dijeron que Dios necesitaba un ángel en el cielo y se lo llevó. Caray, fue la primera vez que me enojé con Dios. ¿Cómo? Se llevaba a mi único hermano, habiendo tantos chiquillos. Siempre he pensado que cuando atravesamos una situación difícil, lo mínimo del ambiente se encarga de revivir y aumentar nuestra tristeza. En este caso, la pérdida de mi hermano fue un golpe moral que duró toda la vida, pues aún recuerdo a mi abuelita y a mi mamá llorando cuando escuchaban las canciones Osito de felpa, juguete de mi hijo, de mi pequeñito que una madrugada se llevó el Señor, y la otra, sin ti no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. El cariño hacia mí se convirtió en una exagerada sobreprotección. Gracias. La universidad, un oasis. En el mes de mayo de 2009 fui por unos comprobantes de pago a las oficinas del ISSSTE, ubicado en la Avenida Universidad. Estacioné el coche en la Facultad de Filosofía. El trámite fue rápido, caminé hacia el carro para regresar de inmediato a casa, pero decidí antes comprarme una torta de huevo como lo hacía cuando era estudiante. Me senté cerca de las islas, lugar de prados donde se levanta un poco más la tierra, rodeada de árboles y se goza de su sombra. Comencé a recorrer con la vista el área. Veía pasar a los jóvenes que representaban como una película en retroceso mi propia vida. Los escuchaba comentar el resumen de sus clases, los puntos de vista sobre los trabajos absurdos que desde su perspectiva dejaba un loco profesor. Observaba desde mi banca el aeropuerto, una explanada dentro de la facultad, porque ahí aterrizábamos la mayor parte de los alumnos, y punto clave para encuentros con amigos, citas amorosas, foro político y a veces espacio testigo de besos hollywoodenses de parejas con romances tórridos. Recordé los pasillos saturados de estudiantes que iban y venían solos o en grupo, estos últimos ansiosos de participar en un comentario donde aparecía un tecnicismo fuera de serie, unido a palabras altisonantes que dentro del contexto era algo que le daba fuerza a la conversación e irónicamente haciéndola más solemne. Era un ambiente versátil, se veían personas sobrias, vestidas a la manera convencional, sin faltarles el detalle, así como el estilo hippie, blusas de los diferentes estados, Oaxaca, Chiapas o Guatemala, con pantalón de mezclilla, guaraches, collares de las mismas provincias. Este recinto parecía exigir la singularidad
Evoqué la primera vez que sentía la majestuosidad de la UNAM, cuando mi padre me acompañó. Al involucrarme fui una alumna más de las blusas mexicanas y pantalones de mezclilla. Historia, aunque me convierte en historia, misma que recuerdo por fragmentos como ver un álbum de fotos viejas. Al poco tiempo de casada, en 1969, Jorge, mi marido de nacionalidad argentina, me dijo: me he estado sintiendo muy mal, creo que estoy a punto de un surmenage, me siento morir y quiero morir en mi tierra. Venía manejando por el anillo periférico y por segundos perdí la noción de dónde estaba y a dónde iba. En efecto, estaba muy cansado porque tenía una pequeña fábrica de cocinas integrales y era el encargado de la producción, instalación, visita a clientes y cobros y pagos del personal. Tenía un socio y amigo muerto, porque lo conocí, que se encargaba de las relaciones públicas y era lo que se dedicaba, a la pura pachanga. Jorge decía que se sentía muy frustrado porque tenía 7 años de vivir en México y no acababa de entender a los mexicanos. Soy puntual, decía, y nadie llega a tiempo a las citas. Y además, no sé qué quieren decir con ahorita, ahorita, luego, ni modo, como no, ya medito. Yo le decía que esa era la esencia de nuestro carácter por los años de sumisión que tuvimos y que teníamos, que todo lo disfrazábamos y pues de eso eran tan populares los álbumes que dicen una cosa pero se interpreta otra. Sin embargo, la primera del día era yo. ¿Por qué irnos a Buenos Aires a vivir? Ni siquiera de paseo porque no te invito. Conocí a Jorge en la fiesta de despedida de una prima Toña que se iba a Europa. Había invitado a Javier, el amigo y socio de Jorge, pero a última hora nos dijo que si podía invitar a un amigo porque él iba a llegar más tarde. Desde luego le dije que sí, y cuando Jorge, el amigo, tocó la puerta y yo abrí, me quedé embelesada. Era espectacular. En el año de 1994 estaba trabajando en el área de desarrollo social de la delegación Gustavo Amadero, en el Distrito Federal. A mis compañeras Susana, Lupita y a mí nos encargaron participar en un nuevo programa que le habían mandado a mi jefa, la licenciada Gallaga, que era el de dar atención a los niños de la calle de esa demarcación. Nos mandó a llamar y nos explicó que la delegación había puesto un albergue en la colonia Gabriel Hernández para que ahí se llevaran a los niños que se encontraban en el lado norte, ya que en estos lugares había muchos. Al principio creo que a todas nos dio miedo, por lo que íbamos a trabajar con ellos, pero no podíamos decir que no, pues eran órdenes y había que cumplirlas. Según la jefa nos había dicho que había escogido a Susana y a Lupita porque eran trabajadoras sociales y yo era psicóloga, así que éramos el personal idóneo para trabajar con ellos. Al ver nuestra cara de asustadas nos dijo que ya había un doctor, el doctor Anaya, que se había encargado de llevarlos al albergue y de hacerse el cargo él mismo. Además de que lo iba a ayudar un psiquiatra, el doctor Víctor Hugo Loa. Nosotras solo íbamos a ir de apoyo con ellos. Nos dijo que no nos preocupáramos por el transporte, pues todos los días nos llevarían al albergue y nos regresarían, y que aunque este trabajo era de casi de 24 horas, nosotras solo iríamos en las horas de trabajo, o sea, de 9 a 2 de la tarde. Nuestros niveles de angustia bajaron y al día siguiente nos llevaron a las 3. A los pocos meses de nacida, mis padres se separaron. Nunca supe bien la causa, puesto que solamente oí una versión y me quedé con ganas de saber más. Mi mamá empezó a trabajar como maestra y estudiaba la especialidad de inglés en la normal superior, mientras mi abuelita me cuidaba. Un día se me quedó muy grabado porque era a principios de diciembre y mi papá llegó cargado de regalos para mí. Nunca había sentido una alegría tan grande. Daba de brincos y le preguntaba que si ya había llegado Santa Claus. Me dijeron que todavía no. Trajo para mí una muñeca de las nuevas que parecían de carne, así le decía. 2 osos y otras cosas que no me acuerdo porque ha de haber sido ropa.
Luego nos llevó a pasear y me llevé mi muñeca nueva que me iba a acompañar años y años. Pasó una semana y el domingo siguiente mi mamá me llevó a ver a Santa Claus en el aparador de Sears de Insurgentes. Había tumultos para verlo. Era un muñeco grandote que no dejaba de reír a carcajadas y tenía muchos juguetes alrededor. Podía uno dejar sus cartitas con las peticiones de juguetes que el niño iba a querer para que le trajera. Regresando a la casa, mi abuelita abrió la puerta llorando a gritos. Decía: Fernando está muerto, le dio un síncope cardíaco. Así le decían entonces al infarto. Yo me asusté, pero no entendía. Nos fuimos corriendo y llegamos a la casa de mis tías que vivían cerca en la calle de Liverpool. Había mucha gente y todos lloraban. Me fui directo a la recámara de mi papá. Lo vi dormido. Seguía sin entender. Tenía 4 años. La familia y amigos empezaron a entrar a la recámara y me dio mucho coraje. Les decía: cállense, van a despertar a mi papá. Me subí a la cama por encima de él y lo abracé. Lo seguía callando desesperado. Me oían y me veían y más lloraban. Los numerarios fueron en la iglesia de San Felipe en Madero. La ciudad estaba preciosa y yo encantada viendo las luces y los adornos. Nunca había salido de noche. Me compraron unos panecillos miniatura que vendían fuera de la iglesia. Seguí sin darme cuenta. No preguntaba nada, solo me había puesto una etiqueta más. Pasé de ser Milito a ser la huérfana de Fernando. Gracias. Llevaban al malecón. Por ahí pasaba el cauteloso río Sumacinta, y era impresionante ver el río. Ahí se ponía una señora a vender empanadas de masa, rellenas de carne molida, fritas en aceite, muy ricas. Cuando te las servía le ponía repollo picado con chile. Nunca las he vuelto a comer. Lo recuerdo también como que yo siempre quería ir al malecón a degustar tan preciado manjar. En la calle principal del pueblo había un cine. Decía mi papá que las películas las proyectaban en Super 8. Es en Super 8 que había veces que se quemaban las películas. Nos vendían palomitas de agua de sabores. Llegaban pocos niños y quitábamos mucho. A veces no se escuchaba porque había niños que lloraban o platicaban y el sonido no era muy bueno. Ahí proyectaban las películas de Walt Disney. Ahí conocí a los personajes que mi mamá nos contaba en los cuentos, todas las historias que estaban en los discos y en los libros. Ahí los conocimos. Las historias de amor de princesas encantadas y príncipes, de ballenas que se comían embarcaciones con personas, de elefantes con enormes orejas que volaban y de infinidad de personajes. También pasaban películas del santo, mi ídolo de toda la vida. Yo quería ser luchadora. Cuando veíamos esas películas llegábamos a la casa y mis hermanos y yo nos poníamos a practicar todo lo que habíamos visto. Nos pegábamos bien duro. Yo les pegaba en la espalda a mis hermanos con el puño cerrado y retumbaban sus pulmones. Así le decían a mi mamá cuando me iban llorando a acusarme. Mi mamá me regañaba y ahí se acababa el juego de las luchas. Hasta el otro día que se le olvidaban a mis hermanos y empezábamos otra vez también, jugábamos a los vaqueros. Yo me ponía mi sombrero rojo, lo recuerdo bien, y mis pistolas. Siempre mataba a todos, la ley del más fuerte. Mi mamá siempre me castigaba porque yo usaba mi fuerza bruta en contra de mis hermanos. Cuando no había cine íbamos al parque a jugar. Mi mamá platicaba con señoras que llegaban. Algunas veces llegaban los lacandones, personajes de la cultura maya. No estoy segura, pero fueron los últimos que existían en esa civilización. Ellos vivían en la selva cerca del pueblo. Llegaban al pueblo a vender cosas que ellos elaboraban, como el arco, las flechas y pieles de tigre. Se vestían como una túnica blanca. A casi 30 años después, lo recuerdo como el día en que lo viví. Cuando una tromba de granizo que duró casi 2 horas cambió la vida de nuestros vecinos, a quienes se les inundaron sus casas y lo perdieron todo. Así como la muerte de 2 niños ese domingo 22 de febrero de 1982. Regresábamos de la casa de mis papás, que vivían en Ciudad de Zagualtoyo, Débora, mi hija, de 7 años, y yo. Eran las 6 de la tarde. Veníamos en el camión San Juanico cuando empezaron a caer gotas muy grandes. Bajamos en la esquina de Legaria y Río San Joaquín. Le dije a mi hija: aquí nos esperamos hasta que deje de llover. Y nos quedamos debajo del puente vehicular.
La lluvia se volvió granizo y arreciaba más y más. Pasaba el tiempo y no terminaba de granizar. Todo se oscureció. La luz eléctrica se fue junto con la luz del día. Mi hija me dijo, tengo miedo. Yo traté de calmarla abrazándola y le dije, no pasa nada. Ahorita deja de llover y nos vamos para la casa. Pero de pronto nos dimos cuenta que el granizo se compactó y tapó las coladeras. La corriente que bajaba de Lomas de Sotelo sobre el río San Joaquín arrastraba los carros y el agua comenzó a subir y a pasarse de la gasolinera de enfrente hacia la barca del Panteón Francés, que quedaba a nuestras espaldas. Llegó una pareja de novios y nos dijeron, tenemos que subirnos porque si no la corriente nos va a llevar. Esto era el soporte del puente, que tenía una altura de aproximadamente 1,5 metros. Ya teníamos el agua hasta las rodillas y con la ayuda de ellos nos subimos. Mi hija y yo estábamos a salvo de que la corriente no nos arrastrara, ya que ahí es la unión de los puentes y de la parte de arriba el agua caía como cascada. El muchacho me prestó su chamarra para tapar a mi hija. El tiempo pasaba y yo pensaba, ahorita que lleguemos a la casa, César me va a regañar porque se mojó la niña y se puede enfermar, porque ya hacía mucho frío y no dejaba de llover. Ya nos habíamos acostumbrado a estar oscuras, los coches flotaban y la gente dentro de los carros gritaban que nos ayudáramos, pero nadie sabía cómo, pues los que estábamos guareciéndonos no sabíamos qué hacer. Yo abrazaba a mi hija y le decía, aquí no nos pasa nada, no te vas a enfermar, porque ahorita que lleguemos a la casa te voy a dar lechita caliente y te cambio de ropa. De repente oí que me gritaba una voz conocida. Busqué entre la penumbra. Era César. Me dijo, no te vayas a pasar la calle. Está muy peligrosa la corriente. Te traje ropa para que tapes a la niña y a ti también. Aventó el bulto que cachamos de nuestro lado y me dijo, al rato regreso por ustedes cuando calme la lluvia. Le dije a mi hija, ya ves, ya vino papá por nosotros, pero no puede pasar, así que nos vamos a estar más tiempo aquí.